el Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar, en las nubes vendrá, en su gran majestad. Él vendrá a buscar a los que redimió, terminar con el llanto, tristeza y dolor, y llevarnos al cielo, al hogar eterno. Ven Jesús, ven Jesús. Alzada la voz del Señor, los muertos se levantarán, los amados al fin se podrán encontrar, el cielo con Cristo irá. Todo ojo verá a Jesús regresar, en las nubes vendrá, en su gran majestad. Él vendrá a buscar a los que redimió, terminar con el llanto, tristeza y dolor, y llevarnos al cielo, al hogar eterno. Ven Jesús, ven Jesús. Él vendrá a buscar a los que redimió, terminar con el llanto, tristeza y dolor, y llevarnos al cielo, al hogar eterno. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Buenas noches, mis queridos pastores, ancianos de iglesia y hermanos en términos general. Les quiero dar la bienvenida a este primer congreso de Cristología y Soteriología. Cumplir la misión de dar a conocer a Jesús implica que tú y yo debemos conocer de Jesús. Y precisamente este evento nos va a permitir conocer de la naturaleza de Cristo. Quiero agradecer a nuestros directivos por todo el apoyo que han dado para que esto sea posible, pero en forma muy especial al CETAI, a su presidente, el doctor Efraín Velázquez, y al vicerrector académico, el doctor Ángel Guzmán, por todo el apoyo que han dado. Ellos fueron pilar fundamental para conseguir esta gran cantidad de expertos que nos van a poner al día sobre los tópicos que vamos a desarrollar en esta semana. Bienvenidos y disfruten de este programa que será de utilidad para cada uno de nosotros. Muy buenas noches. Bienvenidos al primer congreso de Cristología y Soteriología del Instituto Universitario Adventista de Venezuela, el CETAI y la UBOC. Sabemos y tenemos la confianza que esta semana, desde el 11 al 16 de octubre, tendremos una semana muy especial con dos de los temas fundamentales para la creencia de nuestra iglesia, que son
la cristología, el estudio de la naturaleza del Cristo encarnado, y la soteriología, el estudio de la ciencia de la salvación. Componentes de un alto nivel espiritual y académico que traerán temas de mucha importancia para nuestros días. Que el Señor nos pueda bendecir a cada uno de nosotros y podamos fortalecer nuestra fe plenamente en lo que dice la palabra de Dios y en las creencias que tenemos como el pueblo de estos últimos tiempos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sean todos bienvenidos. Saludos, apreciados amigos, hermanos que nos acompañan en esta noche. Sean todos bienvenidos a este Congreso de Cristología que estaremos compartiendo con ustedes desde hoy, 11 de octubre, hasta el día 16 de octubre del año 2021. Es un privilegio, es un honor para nosotros poder entonces durante estos días poder compartir con ustedes la palabra de Dios con este tema tan importante. A continuación vamos a tener una palabra de oración para dar inicio con la programación de esta noche. Oremos. Cariñoso Dios, Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tus bendiciones, tus cuidados. Permite que el mensaje de esta noche pueda llegar a nuestras mentes y nuestros corazones y al exponente de tu palabra, que tú le des sabiduría, palabras sabias para que pueda compartir con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En esta oportunidad compartirá con nosotros el pastor Daniel Farías, quien es profesor del Antiguo Testamento y hebreo acá en el programa de teología del IUNAP, con el tema la seguridad de la salvación. Así que pongamos mucha atención a cada tema durante las noches. Sus preguntas las puede enviar, compartir al chat, puede compartirlas con nosotros y el día sábado estaremos dándole respuesta entonces a cada una de las inquietudes, de las preguntas que surjan durante el desarrollo de los temas durante esta semana. Así que Pastor Daniel Farías, bienvenido, el tiempo es suyo, que Dios les bendiga. Hola, es un gusto de verdad para mí saludarles en esta oportunidad y darles la bienvenida a este primer Congreso de Cristología y Soteriología. A mí se me ha encomendado la responsabilidad de presentar el primer tema que será introductorio y sentará las bases para lo que será un fascinante estudio y una linda experiencia con el Señor a través del estudio de su palabra. El título que le he dado al tema que quiero presentar en esta oportunidad es Reflexiones teológicas sobre la caída, el pecado y la salvación. Y está basado en 3 pasajes de las Escrituras. El primero de ellos se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 19. El segundo pasaje es Lucas capítulo 2, versículo 52. Y el tercero se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. El primer texto que quiero que exploremos en esta oportunidad, el de Génesis capítulo 3, versículos 8 al 19, algunos teólogos dicen que es el capítulo más triste de la Biblia, porque narra precisamente la caída y no solamente nos cuenta cómo fue que se dio, sino que también describe de una forma extraordinaria las consecuencias que trajo consigo la caída y cómo la naturaleza humana se deterioró, se degradó, se degeneró por causa de esta enfermedad sistémica que se llama pecado. Por eso es que es importante que nosotros exploremos este capítulo y podamos extraer de allí asuntos que seguramente nos van a ayudar a entender algunos asuntos relacionados con la naturaleza humana, con la naturaleza del pecado, con la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos cooperar mejor con el Señor en lo que Él está haciendo para concretar la salvación de cada uno de nosotros, la salvación de la mayor cantidad de personas posible en este planeta.
Así que vamos de una vez a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3 y vamos a ir mirando desde el versículo 8 en adelante cómo ese capítulo, cómo la Biblia describe de forma dramática la degradación, la degeneración de la naturaleza del ser humano. El verso 8 de Génesis 3 comienza diciendo que justamente el Señor, al descender al huerto de Edén y encontrarse con Adán y Eva como lo hacía regularmente, dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, por en medio del huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, dice el texto, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Esta situación que se describe allí tan sencillamente muestra precisamente la primera consecuencia que se produjo por causa de la caída. Y es que precisamente el hombre y su mujer, que hallaban placer en la presencia de Dios, ahora por causa de la desobediencia, por causa del pecado, se esconden de la presencia de Dios. Ya no hallan placer en ella. Por eso el texto menciona justamente la primera cosa con esa declaración, se escondieron de la presencia de Dios, menciona la primera cosa que se perdió por causa de la desobediencia. Y la primera cosa que se perdió fue precisamente la armonía espiritual que producía precisamente ese encanto, esa alegría, ese gozo del hombre con su Creador al relacionarse con Él cara a cara. Ya eso se ha perdido. Ahora hay una ruptura de la armonía espiritual y vemos nosotros ahora que el hombre, en vez de hallar placer en la presencia de Dios, se esconde de ella. De allí en adelante, entonces, la historia de la humanidad no es otra cosa que el registro de los intentos de Dios de buscar al hombre que sigue con esa muy marcada tendencia de esconderse de su presencia y se esconde detrás de cualquier árbol. Cualquier árbol es bueno para él huir de la presencia de Dios. Así que la primera cosa que se echa a perder por causa del pecado, por causa de la desobediencia, fue precisamente la ruptura en la armonía espiritual. El versículo 9 y el verso 10 añaden un nuevo elemento. Dice el texto que Dios aborda entonces a Adán y Eva, y ellos le dicen a Dios: Señor, nos escondimos porque tuve miedo. Recuerden ustedes que Dios le dijo, ¿cómo es eso que ustedes se están escondiendo? ¿Acaso han comido del árbol que yo les mandé no comiesen? Y ellos inmediatamente responden: Señor, oímos tu voz que se paseaba por en medio del huerto al aire del día y tuvimos miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos. Noten ustedes entonces, mis queridos, que esa expresión que aparece allí, tuve miedo, de Adán en sus labios, expresa otra cosa que se perdió por causa de la entrada del pecado, por causa de la desobediencia. Y esa cosa que se dañó por causa del pecado fue la ruptura en la armonía mental. ¿Por qué razón? Porque antes de la entrada del pecado, Adán y Eva no sabían lo que era tener miedo. Ellos no sabían lo que era tener sentimientos de culpas, cargos de conciencia. Ellos no, todo eso era ajeno para ellos. Pero ahora, con la entrada del pecado, vean ustedes, mis queridos, que la ruptura en la armonía interna del ser humano, emocional, mental, se echa a perder. Ahora el hombre siente miedo, ese miedo que paraliza, ese miedo que trae consigo una suerte de males y que ahora forma parte de la experiencia humana. De allí en adelante, entonces, la historia de la humanidad no será otra que el registro justamente de los temores que envuelven al ser humano y que lo paralizan y lo anulan prácticamente. Vean ustedes entonces que la primera cosa que se rompe es la armonía espiritual y la segunda que ahora estamos mirando es la ruptura de la armonía mental. Vean ustedes que en la siguiente sección del texto que estamos considerando
sucede un nuevo elemento que también se deteriora por causa de la desobediencia. Y ese nuevo elemento comienza a describirse cuando entre Adán y Eva se produce prácticamente la primera pelea conyugal. Ya eso era demasiado para la primera pareja, porque cuando fueron abordados por el Señor acerca de lo que habían hecho, Adán particularmente dijo: la mujer que me diste me extendió su mano para darme del fruto del árbol que tú nos mandaste no comer, y yo pues comí. Y cuando Dios mira a la mujer prácticamente también se excusa diciendo: la serpiente que creaste me dio del fruto o me engañó y yo comí. Entonces vean ustedes que allí se produce un proceso que en psicología se conoce como proceso de racionalización, en el que Adán y Eva procuran justificar su mal comportamiento, su mala conducta, su accionar, y le echan prácticamente la culpa a Dios. Porque Adán le dijo a Dios: la mujer que tú creaste, y Eva le dijo: la serpiente que tú creaste me engañó y yo comí. De esa manera entonces, mis queridos, se produce una ruptura en la armonía social. Ese aspecto tan importante del ser humano, en el que se reconoce que el ser humano, para poder tener éxito en la vida, para poder crecer, prosperar y desarrollarse plenamente, necesita de tener relaciones significativas con otros. Esto que al principio, antes del pecado, estaba funcionando muy bien, ahora con la entrada del pecado también se deteriora. Así que esta ruptura en la armonía social produce un desencanto del hombre con su semejante. Mientras que el anterior producía un desencanto del hombre con su creador y del hombre consigo mismo, ahora se produce un desencanto del hombre con su semejante y se produce una ruptura entonces en la armonía social que determina prácticamente lo que ha sido la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y es precisamente que la historia no es otra cosa que el registro de nuestra torpeza para llevarnos bien con nuestro semejante. Así que ese tercer elemento también describe el texto de Génesis como que algo realmente que ocurrió y que dañó dramáticamente la naturaleza humana. Hay otro asunto, mis queridos, que debemos considerar y aparece finalmente después del verso 15, que es conocido ese texto de Génesis 3:15 como el protoevangelio. En medio de esa terrible oscuridad que se pinta en el capítulo 3 de Génesis, hay un fanal de luz, un rayo de esperanza, y no es otra cosa que la promesa. Se llama protoevangelio sencillamente porque es el evangelio más antiguo que encontramos en la Biblia. Y es precisamente cuando Dios le dice a Adán y Eva: en medio de esa contingencia, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Prácticamente vean ustedes, mis queridos, que esas palabras que Dios estaba dirigiéndole a la serpiente y que obviamente Adán y Eva también escucharon, se constituye justamente en la bendita promesa que aseguraría con aquel acto maravilloso de la encarnación de Jesucristo, la simiente de la mujer que aplastaría a la serpiente en la cabeza, se estaría asegurando justamente la salvación del pecado de la raza humana, no solo de Adán y Eva. Así que después de ese versículo 15 de Génesis 3 comienza a describirse el último elemento que vino como consecuencia de la caída. Entonces vean ustedes que de allí en adelante el texto bíblico dice que Adán con el sudor de su rostro llevaría el pan a la casa, y eso es un asunto que necesitamos nosotros mirar allí de cerca. Y a la mujer eventualmente le dirá: con dolor parirás a tus hijos. Vean ustedes entonces que el dolor es una nota tónica de algo que también se deteriora por causa del pecado, y es justamente la naturaleza física del hombre. Así que no solamente la naturaleza física del hombre se trastorna, sino que todo lo que tiene que ver con la creación de Dios, la naturaleza física de la creación de Dios, se echa a perder por causa del pecado. La tía Elena dice, cuando describe el momento en que Adán y Eva vieron
la primera hoja seca de un árbol caer, dice que sienten la pena y el dolor que experimenta el ser humano hoy día cuando pierde un ser querido. Así que la naturaleza toda se trastorna y el dolor de alguna manera describe el deterioro de esta importante dimensión del ser humano y su naturaleza, que es la dimensión física. Entonces, haciendo un resumen de lo que vamos a encontrar en Génesis 3, 8 al 19, vemos que allí se describe que como consecuencia de la caída vino sobre el ser humano y su naturaleza una degeneración de ella, de su naturaleza. Así que el ser humano antes del pecado, como parte de su naturaleza holística o integral, tenía un encuentro maravilloso de él con su Creador, y ese elemento, ese intruso que se llama pecado, produjo una ruptura, una separación entre el hombre y su Creador. Por lo tanto, hay una ruptura en la armonía espiritual. Otro asunto importante que vamos a considerar nosotros allí en ese asunto es que no solamente se pierde la armonía espiritual, sino que se pierde la armonía mental, se pierde la armonía social y finalmente se pierde la armonía física. Entonces vean ustedes que esos 4 elementos de alguna manera nos muestran la multidimensionalidad del pecado y la multidimensionalidad de la naturaleza humana y cómo esa enfermedad sistémica que se llama pecado dañó prácticamente y degeneró la naturaleza humana. De esa manera entonces entendemos que Dios se ve en la necesidad de llevar adelante un plan que había sido diseñado antes de que el mundo fuera creado y que de alguna manera se llevaría adelante por si se presentaba una contingencia como esa y el pecado entraba en escena, porque ya ustedes saben que existe una cosa que es conocida como el factor riesgo de la creación, y fue el hecho de que Dios le dio a sus criaturas creadas por Él, en este caso a Adán y Eva, ¿verdad?, libertad para elegir. Esa libertad de elección, que es tan importante para el tema que estamos discutiendo durante estos días en este congreso, será fundamental que nosotros lo consideremos, porque nos va a ayudar a entender no solamente la naturaleza del ser humano, nos va a ayudar a entender la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y la forma como podemos cooperar mejor con Él en los esfuerzos, digo con Dios, en los esfuerzos que Él está haciendo para nuestra salvación. Bien, el siguiente texto que queremos considerar entonces se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 52. Este versículo asombra por su sencillez. Me llama la atención el hecho de que fue Lucas precisamente, quien era médico, quien describe lo que fue el desarrollo del Señor Jesucristo cuando se encarnó y vino a vivir entre nosotros. Él dijo, y el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vean ustedes que prácticamente en ese versículo tan sencillo hay también una profundidad teológica, en el sentido de que allí se muestra precisamente una peculiaridad que distinguió al niño Jesús de todos los demás niños que nacieron antes de Él y que nacerían después de Él en este planeta. ¿En qué sentido? Bueno, sencillamente en el hecho de que Jesucristo, cuando nació entre nosotros, aunque era el Verbo divino, el creador del cielo y de la tierra, al encarnarse, asume la naturaleza del ser humano, pero vean ustedes que Él no vive como vive el ser humano que nace después del pecado, sino que sencillamente se desarrolla de una forma tan armónica que uno se pregunta cómo es que Él puede vivir de esa manera. Porque el texto dice que crecía en sabiduría, que recupera de alguna manera la armonía mental, dice que crece en estatura, lo que de alguna manera habla del desarrollo o de la armonía física que le caracterizó, y luego menciona que crecía también en gracia para con Dios, que hace alusión a la armonía espiritual, y también dice que crecía en gracia para con los hombres, que de alguna manera tiene que ver con la armonía social. Entonces vean ustedes que
después del pecado, el hombre tiene torpeza para llevarse bien con Dios, tiene torpeza para llevarse bien con sus semejantes, evidencia que tiene problemas o un desencanto de él consigo mismo por causa de la ruptura en la armonía mental. Y vean ustedes también que el aspecto físico está implicado allí, y todo eso de alguna manera cuando Jesucristo viene a esta tierra lo recupera, esa armonía que el pecado hizo que se perdiera. Entonces, ¿por qué es importante este asunto? Algunos cuando hablan del tema cristológico insisten en decir que Jesucristo adoptó una naturaleza exactamente como la nuestra, con tendencias al pecado inclusive como nosotros las tenemos, y que era eso necesario así para que de alguna manera pudiera ser ejemplo para nosotros de cómo es que se alcanza la victoria sobre el pecado. Pero la verdad, mis queridos, es que la naturaleza del Señor Jesucristo, tal como lo presenta el Nuevo Testamento, debe ser estudiado con mucha reverencia y considerando que Él no podía tener tendencias al pecado sencillamente porque entonces Él hubiera necesitado de un Salvador. Sin embargo, aunque no voy a tocar de lleno algunos asuntos relacionados con esto, sí necesitamos responder a una pregunta. Una pregunta muy importante, porque en la cabeza de mucha gente está la idea de que si Jesucristo no asumía exactamente una naturaleza como la nuestra, no podía ser entonces nuestro ejemplo, o no podría pedirnos que alcancemos lo que Él alcanzó, porque Él realmente no vino en igualdad de condiciones como nosotros. Entonces vean ustedes que Lucas 1:35 tiene algo que nos va a ayudar a permitir tener una visión clara de la diferencia que hay entre la naturaleza de Jesucristo cuando se encarnó y la naturaleza del ser humano después que el pecado entró en el escenario acá en la tierra. Lucas 1:35 dice el texto que el ángel le respondió a María en el momento de la anunciación: mira, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vean ustedes, mis queridos, que cuando el ángel Gabriel le dijo a María en el momento de la anunciación que tendría en su seno un bebé que no es otro que el Hijo de Dios, ella obviamente sintió un cierto grado de aprehensión por causa de la imponente tarea que se le estaba encomendando. Sin embargo, vean ustedes que allí en el texto hay dos características implícitas de la concepción y el nacimiento de Jesucristo, y una implícita que necesitamos considerar. La primera es que el nacimiento de Jesucristo fue definitivamente sobrenatural. La naturaleza de la encarnación, la naturaleza de la concepción de Jesucristo, es decir, lo que hizo posible que Jesucristo, que es eterno porque es Dios, finalmente se encarnara. Eso fue un acto sobrenatural. El poder que hizo posible esa maravilla fue el poder del Altísimo. Fue el Espíritu Santo el que se posó sobre María para que ella pudiera, ¿verdad?, recibir en su vientre esa maravilla. Vean ustedes entonces que la primera característica del nacimiento, de la concepción y el nacimiento de Jesucristo, es que Jesucristo, su nacimiento fue sobrenatural, su concepción fue sobrenatural, su nacimiento también lo fue. La segunda cosa que llama la atención de Lucas 1:35 es el hecho de que el texto dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vean ustedes, mis queridos, que del ser humano que nace de Adán y Eva después del pecado hasta el momento en que Jesucristo nace, de ninguno se ha dicho el santo ser que nacerá. Ni mucho menos se le llama en la Biblia Hijo de Dios. El único que recibe ese título al nacer se llama Jesucristo. Y eso es importante que nosotros lo notemos, porque Jesucristo nació santo. El nacimiento de Él fue un nacimiento sobrenatural, y Él cuando nace, nace con ese estatus maravilloso de Hijo de Dios. La Biblia, mis queridos, también hablará de seres humanos redimidos que cambian de estatus y pasan a ser de hijos de ira por naturaleza a hijos de Dios también, como Jesucristo.
Pero vean ustedes entonces que la Biblia en ninguna parte dice o dirá que todo ser humano que vive sobre esta tierra es hijo de Dios, sea creyente o incrédulo. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Lo que sí vamos a encontrar es que un ser humano que nace sobre esta tierra de manera natural, no sobrenatural, tiene oportunidad de experimentar lo que Jesucristo experimentó cuando se encarnó. Y déjenme explicarle un poquito mejor este asunto. El punto es que Jesucristo, cuando es concebido y nace, su concepción fue sobrenatural, su nacimiento también lo fue por obra y gracia del Espíritu Santo, y cuando nació se le llamó Santo, Hijo de Dios. Esas son dos características que están de manera explícita en el texto de Lucas 1:35. Y el otro elemento que está de manera ya no explícita sino implícita es el hecho de que Jesucristo eligió nacer. Él es el Creador, Él existe desde siempre, pero Él tomó la decisión de irrumpir en la historia humana y nacer como uno de nosotros, como parte de ese plan maravilloso conocido como el plan de redención, el plan de salvación. Así que ese plan de salvación contemplaba que Jesucristo el Creador viniera a esta tierra a nacer como uno de nosotros. Entonces vean ustedes que esas tres características, las voy a volver a repetir, son su nacimiento y su concepción fueron sobrenatural. En segundo lugar, se le llamó Santo Hijo de Dios, y en tercer lugar, Él eligió nacer. Esa es una cosa importante de destacar porque nosotros no nacemos con esa naturaleza con la que Él nació. Entonces es importante, mis queridos, que nosotros notemos Lucas 2:52 y cómo se contrasta la característica o las características que distinguieron el nacimiento de Jesucristo y las características del nacimiento nuestro. Porque Jesucristo fue entonces concebido de manera sobrenatural. Nuestro nacimiento es natural. Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo y se le llamó el Santo Ser. Pero en cambio nosotros no, cuando nacemos, más bien la Biblia dice, he aquí que en maldad nací yo. ¿Se acuerdan de ese texto del Salmo 51, el versículo 4, la parte final y el verso 5? Dice, Señor, tú eres justo cuando juzgas, pero he aquí que en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Imagínense ustedes ese otro texto donde en Efesios 2, 1 al 5, el apóstol Pablo, hablando de la naturaleza humana depravada, dice que nosotros somos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia, no hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, ustedes recordarán que allí se habla acerca de la importancia que tiene cuando el Padre o nuestro Padre Dios nos disciplina, que si se nos dejara sin disciplina seríamos bastardos y no hijos. Esa palabra bastardos es bien importante allí en ese contexto porque habla de alguien que se ha degenerado de su naturaleza y origen por causa de esa enfermedad que se llama pecado. Entonces, si una persona que vive sobre esta tierra, cuando nace de manera natural, no es hijo de Dios, entonces, ¿qué es? Bueno, dice allí el texto que es hijo de ira por naturaleza, no hijo de Dios. Y cuando un ser humano, entonces con esa naturaleza depravada, empieza a participar de ese estatus maravilloso de hijo de Dios, y se le llama santo también, como se le llamó a Jesús cuando nació. Bueno, en el momento en que se produce el nuevo nacimiento, ese es importante notarlo, porque cuando tú eliges nacer de nuevo, nota tú que estoy haciendo un énfasis, estoy diciendo que el nuevo nacimiento no se producirá si tú no quieres. Para que se produzca, tú tienes que querer. Para que se produzca el nuevo nacimiento, tú tienes que elegir nacer de nuevo, como Jesucristo eligió nacer. Y cuando tú elijas, el Espíritu Santo también vendrá sobre ti. Y una cosa curiosa que sucederá es que cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y con su poder transformador cambie tu naturaleza, entonces sí, tú vas a ser llamado hijo de Dios. Por eso es que Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que Jesucristo vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que, mis queridos, es una linda experiencia la que experimenta aquel que elige nacer de nuevo. Como el primer nacimiento salió mal, porque nacimos con un virus de pecado inserto en nuestros genes, entonces Dios nos da la oportunidad de elegir nacer otra vez.
Y cuando elegimos nacer de nuevo, entonces a través del Espíritu Santo se comienza a obrar una restauración de la naturaleza humana que se degradó por causa del pecado. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Pues allí tendremos que buscar Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, para que con ese texto podamos entonces considerar ¿cómo puedo yo cooperar mejor con Dios en todo lo que Él está haciendo para asegurar nuestra salvación? Ese texto de Gálatas 5, 22 y 23 se ha convertido para mí en uno de mis textos favoritos. Y cada vez que me aproximo a él para mirarlo y meditarlo, siempre veo cosas nuevas. Siempre se amplía un poquito más mi horizonte en cuanto a lo abarcante que es lo que el Espíritu Santo hace a través de ese fruto maravilloso que se llama amor. Y era precisamente el amor lo que equilibraba la vida del ser humano antes del pecado. Después del pecado ahora hay egoísmo, pero ahora con la restauración producida por el Espíritu Santo vuelve a colocarse el amor, que es una plantita de origen celestial, por así decirlo, en el corazón del ser humano que transforma su vida, que cambia su naturaleza dramáticamente. Noten ustedes lo que Pablo dice allí en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley que condene. Vean entonces, mis queridos, que el apóstol cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, en ese corazón irregenerado, dice que Él viene justamente a darle un nuevo corazón y implanta en él justamente ese fruto maravilloso que solamente puede producir Él, no es de manufactura humana, y es el amor. Noten ustedes que no estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo en plural, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo en singular, porque el fruto es uno solo y es el amor. Pero el amor, así como el pecado es sistémico y multidimensional, el amor también lo es. E impacta de manera dramática, decidida y maravillosa la naturaleza del ser humano. Vean ustedes, mis queridos, que cuando allí el apóstol Pablo menciona que el fruto del Espíritu es amor, al hablar de la multidimensionalidad del amor, menciona el gozo y la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, la fe y la mansedumbre y la templanza como elementos constituyentes de ese fruto maravilloso que se llama amor. El gozo y la paz restaurarán la armonía mental. Ese desencanto del hombre consigo mismo se acomoda, la armonía perdida, esa armonía mental se restaura con el gozo y la paz. El pecado produjo temor, ahora el temor es desplazado, ya no hay sentimientos de culpa ni cargos de conciencia, ahora hay gozo y alegría de vivir, ahora hay paz mental. Eso restaura la armonía mental y produce un encuentro del hombre consigo mismo. La paciencia, la benignidad y la bondad restaurarán la armonía social. ¿En qué sentido? No sé si te ha pasado, pero hay quienes dicen, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, porque es que no lo soporto. Una prima dice, Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, lo mato. Ella lo dice quizás jugando, pero de alguna manera hace énfasis en el hecho de que la paciencia, la benignidad y la bondad nos van a equipar espiritualmente para tener relaciones humanas más significativas, para tener mejor éxito a la hora de alcanzar a otros para el reino de los cielos. Por eso es que a esto que estoy compartiendo con ustedes les he llamado reflexiones teológicas de la caída, el pecado y la salvación, porque de esa manera es que podemos cooperar con Dios en todos los esfuerzos que Él está haciendo para transformar nuestra naturaleza y salvarnos, y es precisamente que nosotros le abramos el corazón al Espíritu Santo para que sea Él quien produzca a manos llenas ese amor que tanto necesitamos en nuestra vida. Entonces el gozo y la paz restaurarán la armonía mental, la paciencia, la benignidad y la bondad van a restaurar la armonía social. Luego viene fe y mansedumbre. ¿En qué nos ayudan esos dos elementos constituyentes del amor?
Bueno, la fe y la mansedumbre, mis queridos, nos van a ayudar a restaurar nuestra relación con Dios, a salvar el abismo que produce justamente el pecado, que nos aliena de Dios, que nos separa de Dios, que hace que nosotros nos escondamos de su presencia. Bueno, con la fe y la mansedumbre ahora podemos nuevamente restaurar nuestra relación con Dios. La palabra religión viene del vocablo religare, que significa volver a unir, volver a relacionar. Y es precisamente a través de la fe que podemos hacer eso, porque hoy no podemos ver a Dios cara a cara, como lo veían Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén, pero a través de la fe nosotros podemos relacionarnos con Él. Hebreos 11:6 dice, si ustedes recuerdan el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que galardona o recompensa a los que le busquen. Entonces ve que de alguna manera esos dos elementos, tanto la fe como la mansedumbre, nos ayudarán justamente en nuestra relación con Dios. Y cuando digo que nos ayudarán en nuestra relación con Dios, mis queridos, nos estamos simplemente enfocando en el hecho de que con la fe y la mansedumbre, nuevamente nosotros vamos a experimentar esa conexión con el Señor que se perdió por causa del pecado. La última cosa que aparece en el texto es que el fruto del Espíritu es templanza. En algunas versiones aparece dominio propio. Otros le llaman también temperancia, que no es otra cosa que abstenerse de lo que es perjudicial y usar con moderación lo que es bueno. Y eso afecta obviamente muchos aspectos de nuestra vida, pero se enfoca especialmente en la dimensión física del ser humano. ¿Lo notas? A través del fruto del amor, el Espíritu Santo hace una obra tan extraordinaria en la vida de un creyente nacido de nuevo, que no solamente cambia de estatus, sino que su naturaleza comienza un proceso de transformación extraordinario. Es un proceso que lleva tiempo, es la obra de Dios, es la obra de toda la vida, la obra de la santificación. Quiero terminar esta reflexión, mis queridos, diciéndoles entonces que a través de la conexión que encontramos en estos tres pasajes, vamos a notar por lo menos una exposición o una manifestación maravillosa que nos permitirá comprender mejor quién es Dios, quién soy yo, qué es el pecado y cómo es su naturaleza y cómo puedo cooperar mejor con Dios en todo lo que Él está haciendo para nuestra salvación. Bien, y ya para finalizar entonces, estamos mirando cómo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, encontramos nosotros una exposición de la manera como a través del Espíritu Santo y el fruto maravilloso del amor que Él trae consigo cuando elegimos nacer de nuevo, empieza a producir esa transformación de nuestra naturaleza. El gozo y la paz restaurarán la armonía mental. La paciencia, la benignidad y la bondad nos ayudarán a mejorar y a tener relaciones humanas más significativas en el aspecto social. Finalmente, la fe y la mansedumbre nos conectarán nuevamente con Dios. ¿Recuerdan ustedes Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder relacionarnos con Él tendremos que desarrollar ese elemento importantísimo. Y finalmente la templanza, que también es en dominio propio o temperancia, como algunos les llaman, nos ayudará a abstenernos de lo que es perjudicial y a usar con moderación lo que es bueno. Así que el deseo de mi corazón y mi invitación para ti en esta oportunidad es que puedas abrir la puerta de tu corazón. Hoy mismo puedes decirle al Señor, Señor, dame de tu Santo Espíritu. Puedes decirle al Espíritu Santo, ven a mi vida, Santo Espíritu, por favor, produce amor a manos llenas en mi vida. Dame gozo y paz, restaura la armonía mental. Dame paciencia, benignidad y bondad, restaura la armonía social. Dame fe y mansedumbre, Señor, restaura mi relación con Dios. Dame templanza, dame temperancia, dominio propio para abstenerme de todo lo perjudicial y usar con moderación lo que es bueno. Si tú haces eso, yo estoy seguro que esta experiencia linda que vamos a estar viviendo con cada presentación en este primer congreso de Cristología y Soteriología nos van a llevar mucho más cerca del ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros y nos va a equipar mejor para nosotros poder cooperar con Dios en todo lo que Él está haciendo para nuestra salvación. Los 4 pilares fundamentales de la teología son
la persona de Dios y su naturaleza, el ser humano y su naturaleza, la naturaleza del pecado y la salvación. En esta reflexión hemos estado abordando algunos aspectos de esas 4 cosas, de esos 4 pilares, precisamente con el deseo que tenemos de cooperar mejor con Dios en todo lo que Él está haciendo para nuestra salvación. Quiero invitarte para que hagamos una oración y podamos terminar nuestra reflexión. Oremos. Cariñoso y bondadoso Padre Celestial, hemos llegado al final de esta primera presentación en donde hemos podido reflexionar en algunos asuntos relacionados, Señor, con tu naturaleza, con todo lo que estás haciendo. Y ese accionar tuyo nos da una idea, Señor, del amor que sientes por cada uno de nosotros. También hemos podido reflexionar en la naturaleza del ser humano, en la misma naturaleza de nuestro Señor Jesucristo cuando se encarnó. Y hemos tenido también oportunidad, Señor, de hablar, de meditar en la obra maravillosa del Espíritu Santo y cómo a través del fruto maravilloso del amor, Él puede ayudarnos a restaurar, en el proceso de restauración de nuestra naturaleza. Por eso te pedimos en esta oportunidad, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu, que produzcas amor a manos llenas, que no dejes de trabajar en nuestra vida hasta que se complete lo que has comenzado a hacer en nosotros para asegurar nuestra salvación. Son cosas que te agradecemos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.